Expedientes TVC. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen de nuevo aquí en Expedientes TVC. Hoy vamos a hablar de las guerras ocultas del narco. Y leo rápidamente lo que dice la parte de atrás de este libro. Dice, hasta hoy, lo peor de la guerra antinarco ha permanecido casi en el silencio, en el terreno del rumor, el grado real de brutalidad, la lógica de los pactos, la crónica de las masacres, la explicación de los ataques. De esto y mucho más nos habla en este libro, Las guerras ocultas del narco, Juan Alberto Zedillo, amigo periodista. Gracias por la invitación. Corresponsal de la agencia EFE y de Proceso. La revista Proceso. Dime, Juan Alberto, ¿qué vamos a encontrar en las guerras ocultas del narco? Básicamente se puede encontrar una serie de testimonios que fueron fundamentales para poder escribir este libro, ¿no? Yo tengo 10 años cubriendo la violencia en el noreste de México. Una zona brava, Nuevo Sí, León. Tamaulipas y Coahuila. Tamaulipas tienes. ¿Para qué quiero más? ¿Para qué quieres más? Pero después de esa cobertura, ya al final de este periodo, la revista Proceso me manda a cubrir una serie de juicios en las Cortes de Texas. Están ocurriendo procesos contra capos mexicanos en San Antonio, en Austin, Brownsville, y también están compareciendo como testigos de la Fiscalía. Estos testimonios que se presentan en esos juicios narran por parte de ellos mismos, por parte de capos como Enrique Rejón Aguilar, que era el tercero en mando de los Zetas, cuentan ellos cómo operaron, cómo traficaban la droga, qué plazas controlaban, qué autoridades corrompieron, tanto en México como en Estados Unidos. Ellos corrompen mucho la parte de la frontera, la parte administrativa de la frontera, el ICE, la patrulla fronteriza, la aduana. Cuentan eso, cuentan, por ejemplo, cómo traficaban drogas hacia los Estados Unidos, cómo la pasaban. Su principal plaza era Piedras Negras. Estaban pasando, según Mamito, así se llamaba Enrique Rejón Aguilar, así le decían, estaban cruzando 40 toneladas de cocaína por año, por esa frontera. Sus ganancias eran de $350 millones y en los 3 años que estuvieron operando independientemente ya como cártel de sus antiguos aliados, el cártel del Golfo, obtuvieron ganancias por $1.000 millones. Uf. $1.000 millones ya las quisiera Pemex para poderlos invertir. No, bueno, por supuesto. Ahora, a ver, dime, ¿cómo vas tú a los juicios enviado por Proceso? Escuchas los juicios, escuchas los alegatos, las declaraciones, los testimonios de estos capos, la mayoría de ellos capos del narcotráfico de la zona norte. Y luego, ¿cómo se da este libro? Bueno, yo estuve escuchando los testimonios. En las cortes no te dejan entrar grabaciones. Exactamente. No te dejan entrar fotografías, solamente puede llevar una libreta. Y los apuntes son insuficientes para la memoria, ¿no? No te dejan, fueron días. Las declaraciones en las diversas cortes y todo lo que yo cubrí acumula días, semanas de testimonios, porque no solamente son los de los capos, es la DEA, es el FBI que presenta las pruebas. No se puede decir cualquier cosa porque se les cae el juicio si el capo les miente. Entonces tienen que tratar de corroborar todo lo que está diciendo, ¿no? Sin embargo, cuando terminan los juicios en Estados Unidos, todo el juicio se transcribe y queda en un sistema de archivos de la Corte que es público. Y se pueden sacar los testimonios. Están ya electrónicamente, pero son un poco costosos. Cada impresión cuesta una buena cantidad de dólares. La investigación cuesta. Claro, y entonces yo conseguí esos testimonios, pude obtenerlos ya de nuevo a pesar de que los había escuchado, y ya con los testimonios transcritos llevar a cabo toda esta investigación, que además se junta con una serie de documentos que ya están también públicos, que son los de los archivos Wikileaks. Donde están la relación del gobierno mexicano y el gobierno de los Estados Unidos hablando de este asunto del combate al narcotráfico, en los documentos Wikileaks. Es otro elemento para la investigación. Y un tercer factor que utilicé para poder hacer esta investigación es que me metí a la Secretaría de la Defensa Nacional, estuve un buen tiempo en el archivo histórico de la Secretaría de la Defensa,
revisando los expedientes de los exmilitares que traicionaron y se fueron al crimen organizado. Entonces, los llamados Zetas. Entonces, eso junto con mi experiencia de 10 años de la cobertura es la base del libro. Oye, déjame mostrar esta fotografía, lo platicábamos antes de entrar al aire, esta del camión, específicamente, si te puedes cerrar a esa imagen, a esta de la parte de arriba, por favor. Esa mera. Esto le llaman los monstruos. Y son los vehículos del crimen organizado, del narco. Así es. Sirven para trasladar la droga que llevaba a San Fernando. Ellos traían la droga desde Centroamérica a San Fernando y luego por brechas llevarla a la frontera de los Estados Unidos. No circulaban en las ciudades, sino eran para proteger la droga de que el cártel rival no se las fuera a robar. Entonces venía un monstruo acompañado con camionetas escoltándolo, las toneladas de cocaína dentro del monstruo, y este monstruo que me mostraste tiene capacidad para llevar a cabo adentro del camión a 12 francotiradores, 12 sicarios que van custodiando el camión que lleva la droga. ¿Cuántos de estos me decías que tienen ya incautados? Incautados, la Secretaría de la Defensa Nacional en su 8ª región militar, en Reynosa, tiene 140 monstruos, de los que han incautado en los últimos años. Estos monstruos se trabajaban en talleres clandestinos, agarraban un tráiler, agarraban un camión de pesado, lo forraban artesanalmente de placas de acero y hacían una cosa que pareciese una película de Mad Max, así una cosa así, media loca. Decomisados, incautados, pero el crimen organizado, el narco, sigue reinando en esta zona. Y siguen haciéndolos. A ver, yo te preguntaba antes de entrar al aire, Juan, ¿cómo se hace periodismo? Por ejemplo, en Tamaulipas. En Tamaulipas es la zona más difícil para hacer periodismo del país. Es lo que le llaman la zona del silencio más difícil, porque ahí es la única región en México, esto no lo tuvo ni Sinaloa, ni Tijuana, ni Ciudad Juárez, ni Guerrero. Es la única zona donde el crimen organizado, particularmente los Zetas, decretaron una censura para los medios. Aquel que viole la censura puede empezar con... ¿Qué implica la censura? Que no van a publicar lo que ellos no quieren que se publique. Y llegaron a tener los celulares de los colegas, llegaron a tener enlaces entre un exreportero con las fuentes que se manejaban la información y les decían, esto no sale. Con los locales. Con los locales. Y también con los nacionales, pero con otras variantes, ¿no? Sí. Entonces lo que hicieron es decir, no se publica. El colega que publicara algo que no se publica, podía empezar con una tabliza, como le llaman ellos. ¿Qué es? O golpes en las nalgas con una tabla. Esa es la manera como les decían, a ver, rompiste la censura, y ya si no hacía caso, pues lo eliminaba, ¿no? Hay una cantidad de periodistas desaparecidos, creo que son 17, se me pierden las cifras ahorita, hay otros 20 y tantos muertos, y hay otros que se fugaron de Tamaulipas. Tamaulipas es el principal estado donde tiene fuga de periodistas hacia otras regiones. Hay aquí un grupo de periodistas desplazados de Tamaulipas, otros que cruzaron la frontera y se fueron a refugiar a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo trabajaban los colegas de Tamaulipas? Esa parte es importante. ¿Cómo romper esa censura? Como los que no se quisieron someter, pero sabían que no se podían exponer, lo que hicieron fue mandar la información en bruto, a veces la nota, con la idea de que no me la van a publicar, pero que se conozca lo que está pasando. Entonces nos la mandaron a Proceso, porque Proceso se pudo publicar muchas cosas, porque los medios protegen. No es lo mismo ser un reportero del Popular de Ciudad Victoria, por decir ahí local, controlado. Del medio local. Que una revista nacional con todo lo que tiene. Entonces a mí Proceso me protege. Entonces a mí me mandan la información, yo la escribo, a veces no la firmo, porque cuando es su nota no la firmo, simplemente se pone redacción, y otras veces me mandan la información en bruto, yo la trabajo, la confirmo, la manejo, y se publica. Esa es la manera como se podía medio sacar información de Tamaulipas. Todavía hoy así funciona. se hace.
complicado, complicado. Y decía yo Tamaulipas porque no pasa una semana en que no hablemos de una balacera Claro, claro, claro. y del crimen organizado en Tamaulipas. Tamaulipas y en particular, por ejemplo, Reynosa. Reynosa. Reynosa cada determinado tiempo, pum, pum. Y si revisamos un poco la historia desde Calderón, el trabajo de las autoridades en Tamaulipas con Calderón y luego con Enrique Peña Nieto, resulta que en diversos momentos el secretario de Gobernación fue a implementar nuevas estrategias para pacificar Tamaulipas. Y resulta que en 4 momentos esas mismas estrategias han fracasado. Si ahorita, por ejemplo, buscásemos en YouTube balaceras en Reynosa, nos van a salir una década resultados que arrojan unas 5,000 videos de balaceras en Reynosa. Así es. Así es, terrible porque además lo hemos manejado todos los medios, todos los compañeros periodistas. La estrategia no ha funcionado, no esta administración, sino desde muchas atrás. Claro. No ha funcionado. Claro. Y vamos a hacer una pausa y me gustaría regresar. Tocaste el tema de la pacificación, me gustaría conocer el punto de vista de un periodista que vive esta situación terrible que es lacerante para México, como es el narcotráfico y sus guerras internas, y cómo ve el proceso de pacificación de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a hacer una pausa, estamos platicando con Juan Alberto Zedillo y las guerras ocultas del narco. Volvemos. La gran mayoría de la violencia viene... Ya estamos de regreso aquí en Mega Noticias TVC. Estamos platicando con Juan Alberto Zedillo y las guerras ocultas del narco. Antes de irnos a un corte, Juan Alberto, te decía que quería conocer tu punto de vista. Se han iniciado los foros de pacificación que ha de alguna manera empujado el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. Y hablábamos hace un momento, tú mencionabas el tema de la pacificación y de las estrategias que se han venido diseñando, implementando y que no han funcionado. ¿Qué hace falta para pacificar al país? Pues entender bien, tener un buen diagnóstico de la violencia, sería lo principal. Creo que las estrategias se tienen que cambiar, pero se tiene que tener bien claro cómo se está generando la violencia, porque precisamente el último capítulo del libro, que se llama Narcoinsurgencia, menciona una cosa que pues, quedó muy claro en el noreste. Los Zetas se dividen, se autodestruyen y quedan muchas células acéfalas. Paralelamente, lo que sí funciona con el gobierno de Estados Unidos y de México en su Plan Mérida es que descabezan varios cárteles o están agarrando capos. Y muchos grupitos, células, se quedan acéfalas. Los Zetas habían creado un modelo de control de zonas para poder trabajar los negocios que ya no eran del narcotráfico, es decir, robo de combustible a gran escala, extorsiones, secuestros, cobro de pisos y varios giros negros, el control de giros negros, incluso la piratería. Ellos crean un modelo, un esquema que posteriormente muchos grupitos, muchas pandillas y las antiguas células retoman. Entonces, lo que la mayoría de los expertos ahorita están viendo es que la violencia ya no está generada por los grandes cárteles. Ellos siguen generando violencia, pero la gran mayoría de la violencia viene por estas pequeñas bandas, pandillas, que están actuando bajo el modelo de los Zetas. Es decir, están manejando delitos comunes, del orden común, bajo la dinámica de la delincuencia organizada. Y están operando ya en muchas regiones. Por eso cada mes ahorita el INEGI nos está diciendo, rompimos récords de homicidios, 31,000 este mes. Es decir, es una violencia que ya no tiene que ver con el tradicional narcotráfico hacia los Estados Unidos. Pero sí hay una guerra por el territorio. Claro, entre los narcos, pero entre todas estas pandillas. ¿Qué está pasando con estas pandillas? Que se pueden ubicar en Tláhuac, se pueden ubicar en la colonia Morelos, se pueden ubicar en Ecatepec, en Iztapalapa, en toda la región noreste, en varias zonas, y se disputan plazas por zonas muy pequeñas. Y se están disputando que el otro grupo no venda droga. Narcomenudeo. El narcomenudeo. Entonces esa violencia
es la que genera. Y ese es el diagnóstico que se tiene que tener bien claro, porque esa es una violencia que no se puede resolver tan fácil. Y en los foros de pacificación se menciona perdón, amnistía, reconciliación. Y no le ha ido muy bien a López Obrador con eso. Las víctimas le están diciendo, yo no puedo perdonar al asesino que mató a mis familias, ¿no? Y ese lenguaje de perdón, pacificación, amnistía, suena para Colombia, suena como si estuviéramos con las FARC, pero no para México. Bueno, Juan Alberto, en este libro, en este trabajo de investigación, Las guerras ocultas del narco, de Editorial Grijalvo, a ver, de entrada te pregunto, ¿cuánto tiempo te llevó a compendiar todos estos testimonios? No, pues todos estos testimonios son por lo menos 7 años de trabajo. Fíjate nada más. 7 años de trabajo, de redacción casi un año. Y me llama la atención el capítulo 8, la masacre de Allende y 5 manantiales. Pues es lo peor que ocurrió en este país y desgraciadamente es una masacre de más de 350 personas ocurrida el 18 de marzo del 2011. Sin embargo, estuvo oculta primero 1 año y medio. Sí. Uno se debería de preguntar cómo es posible que en Allende y Piedras Negras se llevaron a 350 personas y además destruyeron residencias bastante amplias. En Allende 40 y en Piedras Negras 27 departamentos y residencias con maquinaria pesada, las destruyeron. Entonces esa masacre estuvo oculta casi 1 año y había que preguntarse cómo fue posible que los Zetas hubiesen hecho eso y nadie hubiera sabido. Rubén Moreira la medio menciona y es a partir de que se empieza a conocer. A mi proceso me manda en diciembre del 2012. Voy ahí, no puedo recolectar la información porque todavía el pueblo está tomado. Publico un primer artículo que sale en proceso en diciembre del 2012 y se menciona lo de la masacre, pero queda aquí como que todavía nadie entiende qué había pasado, ¿no? Entonces, a pesar de que se publica un primer artículo, la masacre sale en su esplendor hasta 2014. Es decir, tenemos que el peor crimen masivo de México no se supo durante varios años y no ha tenido la repercusión que, por ejemplo, tuvo Ayotzinapa, cuando es una situación que tampoco ha tenido solución. Solución, pero por lo menos tuvo exposición mediática. Claro. Y la masacre de Allende no ha tenido exposición mediática a pesar de la dimensión del crimen que se cometió. Esto ¿quién lo cuenta? José Vázquez es el que lo cuenta. ¿Quién es él? Él es el principal enlace de los Zetas que vive en Dallas. Él está recibiendo las 800 kilos o 1000 kilos de cocaína que se mandan por mes a Dallas. Y él es el principal distribuidor de la droga para todos los Estados Unidos. Es el hombre orquesta que tienen los Zetas para recibir la droga y distribuirla. En un momento dado, la DEA lo ubica en su casa en Dallas. Cuando lo ubican, él se viene a México, se viene a Allende. Z40, que es el jefe ya de los Zetas, no lo conoce, lo maltrata, lo trata mal, así, lo quiere impresionar, ¿no? A pesar de que es su hombre que le está mandando la droga a los Estados Unidos, que está recibiendo la droga en los Estados Unidos. Entonces lo que sucede es que cuando se viene a México, la DEA lo vuelve a ubicar aquí. Como él deja a su familia en Dallas, le dicen que van a meter a la cárcel a su familia, lo amenazan y le hacen varias acusaciones, ¿no? Lo presiona. Lo presiona y le dicen que puede salvarse de una condena alta si coopera para capturar a Heriberto Lascano, Z40 y la élite de los Zetas. En ese entonces cuentan no solamente él, sino los otros capos que participan en el juicio de Austin, que la coordinación de todas las operaciones de tráfico de drogas se hacían por medio de los números PIN de los antiguos BlackBerry, porque eran mensajes encriptados. Entonces estaban mandando, había 10 números que coordinaban toda la operación de narcotráfico a través, ya va para allá, ya viene, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la DEA le pide esos 10 números, que les entregue los 10 números de telefónicos de la élite Z. Entonces coopera y se los entrega. La DEA los tiene ya para capturarlos, pero pues no puede venir a México a capturarlos, entonces los manda a una unidad especial de la Policía Federal, para que con esos 10 números
GPS, Los capturen. En lugar de capturarlos, la DEA le avisa, perdón, la Policía Federal le avisa a Z40, alguien de tu organización te está traicionando. Ya tenemos los 10 números. Él no sabe quién es, sabe que los líderes Z no son, y los principales responsables del narcotráfico eran Héctor Moreno, Alfonso Cuellar y José Vázquez. Ellos no se sentían Zetas, ellos eran narcotraficantes que estuvieron muchos años, llegaron los Zetas y los cooptaron y los pusieron al frente. Entonces, cuando reciben la información de que alguien los traicionó y estos se enteran, huyen a los Estados Unidos. Supuestamente Héctor Moreno se va con unos 5 millones de dólares del último envío de dólares que estaban mandando. Entonces Z40 les dice, señores, regresan o vamos por sus familias. ¿Se entregan con nosotros o vamos por sus familias? Pues se quedan en Estados Unidos. El 18 de marzo de 2011 llegan 42 camionetas a las 5 de la tarde de Tamaulipas y de Piedras Negras, Allende. Lo toman todo, vienen unos 200 sicarios. La policía municipal trabaja por los Zetas, les dice la ubicación de las casas, de las 40 casas de las familias de los 3 implicados y en Piedras Negras también. Van por las familias, van por inocentes, se llevan a los trabajadores domésticos, se llevan a los albañiles que les habían construido las casas porque quieren conocer si tenían departamentos ocultos para el dinero y todo eso. Y en ese día se llevan a más de 180 personas, regresan y se llevan en total a 350 personas que los matan. Los matan. Sí, dejaron desolado el lugar. Y los otros tantos huyeron. Todo esto lo cuenta este hombre en este testimonio ante la justicia norteamericana y tú lo plasmas aquí. También hay otros documentos que el investigador Sergio Aguayo pudo conseguir con un acuerdo con Rubén Moreira de la investigación oficial que tiene el gobierno de Coahuila. Él hizo el famoso documento, el desamparo, donde con las declaraciones ministeriales que conseguí también a través de la investigación de Sergio Aguayo, de lo que el gobierno de Tamaulipas tiene sobre este caso. Y hablas, por supuesto, de la vinculación que llega a existir entre autoridades y el crimen organizado. En el juicio de San Antonio, un capo que trabajó durante un buen tiempo en Televisa, luego se salió, cuenta que le mandaban camionetas de dólares para el gobernador Rubén Moreira. Eso lo cuenta en el juicio. ¿Cuál es el objetivo, Juan, de publicar estos testimonios? Pues eso es para la historia. Es una situación que yo parto de que este periodo que estamos viviendo, que es la Edad Negra reciente de México, durante 20 años se va a ver como el segundo periodo más violento después de la Revolución Mexicana. Y anteriormente, nosotros que conocimos un México que no es el actual, si en los años 80 nos hubieran dicho a finales del siglo, a principios del siglo, México va a estar incendiado con miles de muertos, masacres, nadie hubiera creído eso. Bien lo dices, México incendiado. Simplemente nadie hubiera, todavía a los 90 le hubieran dicho dentro de una década México va a tener balaceras, colgados, descuartizados, todo eso que está ocurriendo, que es terrible, nadie hubiera creído. ¿Y cómo lo vamos a ver en el futuro? Pues eso. Déjame hacerte una pregunta, Juan. Se le dice hace relativamente poco tiempo a otro enorme buen periodista, ya fallecido, justamente por el narco. ¿Tienes miedo? Sí lo tuve. En Allende tuve mucho miedo, porque... Ahora no lo tienes. No, porque sí es parte de la historia. Yo me cuido mucho. Hay capítulos que no puedo contar. Siempre hay un riesgo, pero es un riesgo que asumo y que creo que ya no es mayor a que si sales a la calle te atropellan. ¿No puedes contar por? Porque ahí sí hay más riesgo. Entonces no quiero ser mártir del periodismo. Claro. Te agradezco mucho, Juan Alberto, el que nos hayas venido a traer las guerras ocultas del narco, los testimonios. Ya escuchó uno de ellos. Parte interesante, sin duda. Vale la pena que usted lo adquiera. Editorial Grijalbo. Juan, muchas un gracias. placer. Muchísimas gracias.